Durante las décadas de los 60 hasta la década de los 80, conocimos a las productoras de animación más icónicas de la historia de la televisión. Tal es el caso de Hanna-Barbera o Filmation, pero también hubo otras compañías de animación que se consagraron como verdaderas leyendas de la industria, y una de ellas fue Rankin Bass, una productora que nos trajo las inolvidables aventuras de Rodolfo el Reno, sin olvidar a una de las caricaturas más famosas de los años 80, los Thundercats. Hoy, en Retrocultura, conoceremos sus orígenes y las decisiones que marcaron su destino. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver la historia de Rankin Bass. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Claudia Navarrete, Nel MX, Pepe Carrillo, Oscar Silva, El Señor Frío, León Alfaro, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Buck Doc, Marlene Senil, Erayans, Osvaldo Senil, Armando Burgoa Castillo, César Espinosa, Dracomics 1979, Eric Pérez García, Misael Domínguez, Erika Román Rivera, E. Cruz, Jenny Lane, MX Wolver, Adrián Lobo, Ricardo Peri, Wolf S. y a Corben Dallas por apoyar al canal con un supergracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un supergracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Capítulo 1. El origen. Hablar de los orígenes de Rankin Bass nos transportan hasta el ahora lejano 1960, cuando dos jóvenes visionarios decidieron unir sus talentos para fundar una compañía nueva, sin saber que sería una de las productoras más emblemáticas de la década de los 80. Arthur Gardner Rankin Jr. nació el 19 de julio de 1924. Rankin nació en la ciudad de Nueva York, hijo de los actores Arthur Rankin y Marianne Mansfield. Desde pequeño tuvo la inclinación natural hacia las bellas artes. Su familia provenía del teatro, lo que hizo que su interés por la literatura formara parte primordial de su vida. Por su parte, Julius Caesar Bass nació el 16 de septiembre de 1935 en Filadelfia. La infancia del joven Jules quedó marcada cuando contrajo escarlatina, lo que lo hizo alejarse del resto de los chicos de su edad. Ahí encontraría refugio en la literatura, y esto se reflejaría en el giro que tomaría su vida posteriormente. En 1955, Arthur Rankin y Jules Bass cruzaron sus caminos al trabajar para la American Broadcasting Company, mejor conocida como la ABC. Ahí, los jóvenes no solo harían una amistad, sino una alianza para producir lo que ambos amaban: cuentos clásicos traídos a una audiencia infantil,
con la fantasía como estandarte y sin miedo a la incertidumbre, unieron fuerzas para crear una nueva compañía más adelante. En 1960, ambos abandonaron la ABC para fundar lo que en un principio se conocería como Videocraft International. En ese mismo año, lanzarían su primera producción, la cual fue Las nuevas aventuras de Pinocho, una bella adaptación del cuento clásico, pero realizada en lo que sería el sello distintivo de la casa productora, el stop motion. Esta cinta animada recibió muy buenas críticas, y esto animó a los jóvenes Arthur y Jules a producir la cinta El regreso a Oz. Esto en el horario de máxima audiencia de la NBC. Esta oportunidad haría la diferencia para sus futuras producciones enfocados a los más pequeños de la casa, siempre enfocadas en los cuentos clásicos y en la fantasía. En 1964 rebautizaron la empresa como Rankin Bass Productions, estrenando ese mismo año su siguiente gran proyecto, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ese especial navideño fue de los más vistos por parte del estudio, y esto les abrió las puertas para producir en 1967 la película Mad Monster Party. Durante la década de los 60 y 70, Rankin Bass se enfocó en producciones navideñas, las cuales fueron realizadas gracias a la colaboración de estudios japoneses quienes realizaban los trabajos de animación, entre ellos Toei Animation y Mushi Productions, propiedad del maestro del manga Osamu Tezuka. También se realizó una alianza con una nueva casa de animación, conocida como Top Craft, una productora de dibujos animados japonesa. Entre los colaboradores de esta casa productora se encontraban figuras de la talla de Toru Hara y la leyenda Hayao Miyazaki, quien posteriormente fundaría Estudio Ghibli. Rankin Bass dominó la televisión con sus especiales navideños y de Pascua, pero el sueño daría un giro abismal en la década de los 80, un giro que lo posicionaría como una leyenda de la retrocultura. Capítulo 2. Entre truenos y unicornios. Durante la década de los 70, Rankin Bass no se limitó a las fiestas decembrinas. Experimentaron con series animadas como The Tomfoolery Show de 1970, realizado por Halas, y Bachelor Animation de Jackson's 5 en 1971, coproducida por Motown Productions, y Kid Power junto con The Osmonds en 1972. Sin embargo, pese a estos intentos, el público seguía asociando su nombre con la Navidad, con muñecos de stop motion y canciones festivas. Este estigma cambiaría a principios de los 80, cuando su destino quedó ligado a un unicornio. El escritor Peter Beagle, autor de la novela The Last Unicorn, publicada en 1968, había soñado durante años con ver su historia convertida en una película. Su relato, mezcla de melancolía y esperanza, hablaba de la última criatura mágica que buscaba a sus semejantes en un mundo que había olvidado la maravilla. Beagle insistió en que la adaptación debería conservar la esencia poética de su obra, y fue así como su camino se cruzó con Rankin Bass. Arthur Rankin y Jules Bass comprendieron que esta historia era distinta. No era solo un cuento infantil, sino una fábula universal sobre la pérdida y la redención. Así, decidieron apostar por ella, y junto con el estudio japonés Top Craft, dieron forma a una película que mezclaba la tradición narrativa occidental con la delicadeza visual oriental. Estrenada en 1982, El último unicornio fue un antes y un después en la industria de la animación, con voces de actores como Mia Farrow, Jeff Bridges y Christopher Lee. La banda sonora fue interpretada por la banda América. La cinta se convirtió en un clásico de culto.
Su tono melancólico y mágico rompió con la idea de que Rankin Bass solo podía producir especiales festivos. Demostraron que también podían crear cine animado con profundidad y belleza. El triunfo del último unicornio en 1982 no solo consolidó a Rankin Bass como algo más que productores de especiales navideños, sino que les permitió explorar territorios narrativos más ambiciosos. El público había respondido con emoción a una fábula melancólica y poética, y esa confianza abrió el camino a nuevas producciones que expandieron la magia del estudio. La siguiente producción fue El vuelo de los dragones, de 1982, basada en el libro homónimo de Peter Dixon y en la novela ilustrada de Gordon Dixon. Esta película fue una mezcla única de fantasía medieval y reflexión filosófica. Rankin Bass, nuevamente con las colaboraciones del estudio japonés Top Craft, dieron vida a un mundo donde la ciencia y la magia entraban en conflicto. La historia sigue a un joven del siglo XX que es transportado a un reino fantástico, donde debe aprender a convertirse en dragón para salvar la Tierra de la destrucción. La producción destacó por su atmósfera mágica y por su manera en que los dragones fueron animados con una delicadeza que transmitía tanto poder como ternura. Más allá de la aventura, la cinta planteaba preguntas profundas. ¿Qué lugar ocupa la fantasía en un mundo dominado por la razón? ¿Puede la imaginación sobrevivir cuando la ciencia lo explica todo? Rankin Bass había logrado lo que parecía imposible: unir el stop motion y la animación tradicional, y que éstas se convirtieran en un puente entre lo racional y lo mágico. Años después, el estudio demostraría su sensibilidad con una adaptación del clásico de Kenneth Grahame, El viento en los sauces, la cual fue una obra que inspiraba calma y ternura, narrando las aventuras de personajes como el señor sapo, el topo y la rata y el agua. En esta producción, Rankin Bass se alejó de la épica fantástica para abrazar la nostalgia de los cuentos británicos, con un tono más íntimo y contemplativo. La producción reflejaba la madurez del estudio. Ya no buscaban solo sorprender, sino también conmover. Cada escena transmitía la belleza de lo cotidiano, la amistad y la naturaleza, recordando que la magia no siempre está en dragones o unicornios, sino también en los pequeños gestos de la vida. Rankin Bass se encontraba en un momento de plenitud, pero aún así carecía de un éxito que los posicionara con fuerza en la televisión pública. Pero ese destino cambiaría gracias a una recomendación. Un día, Stan Weston, presidente de Leisure Concept, presentó a Arthur Rankin y a Jules Bass a un hombre mayor, de caminar pausado por las heridas de la guerra. El nombre de esa persona era Theodore Walter, mejor conocido como Ted Wolfe. Nacido en 1921, Ted Wolfe vivió una infancia marcada por la pérdida y la soledad, pero encontró en la disciplina y la imaginación un refugio. Tras vivir en la Segunda Guerra Mundial y perder parte de una pierna, regresó a Estados Unidos decidido a reinventarse. Estudió ingeniería mecánica y trabajó en patentes para la compañía Westinghouse, aunque su mente buscaba algo más. Así, a inicios de los 80, inspirado por su fascinación por la mitología egipcia y con el apoyo de su hija Janice, comenzó a diseñar un grupo de héroes felinos, mitad humanos y mitad animales. Aquella idea, nacida de la admiración por Bastet y la pasión por los mitos, se transformó en los bocetos de los Thundercats. Weston llevó el proyecto a Rankin Bass, quienes quedaron fascinados. Con la ayuda de Mike Yermakian, cofundador de Leisure Concept, se definieron los diseños, armas, vehículos y el icónico logo. Rankin Bass, expertos en stop motion, recurrieron nuevamente al estudio Top Craft
con quienes habían trabajado en El último unicornio. Los guiones para esta producción serían escritos por Leonard Starr y la música compuesta por Bernard Hofer. Así nació la primera temporada de los Thundercats, justo antes de que la compañía Topcraft cerrara sus puertas y se transformara en Pacific Animation Corporation. El 23 de enero de 1985 se estrenó en televisión una serie que marcaría a una generación, los Thundercats. Desde el primer instante, su vibrante introducción, la fuerza de sus personajes y su música épica resonaron con los niños de la época, convirtiéndola en una de las favoritas del momento. Los juguetes basados en la serie se convirtieron en objeto de deseo, rivalizando directamente con los de He-Man y los Amos del Universo. Rankin Bass había encontrado al fin el éxito televisivo que los posicionaba como leyenda en la cultura popular. Al ver esto, Rankin Bass y Jules Bass comprendieron que habían tocado una fibra única en la audiencia y no dudaron en replicar esa fórmula estética y narrativa en una nueva producción, pero esta vez ambientada en un universo distinto. Así nacería el concepto de los Halcones Galácticos en 1986. Allá van, cruzan por el cielo, buscan con afán la Una serie que trasladaba la acción a la lejana galaxia del Limbo, con un tono más cercano a la novela negra. Aquí, los héroes eran mitad humanos, mitad máquinas, guerreros metálicos que surcaban las estrellas para enfrentar al temible Monstrón, líder de la mafia intergaláctica, y a sus esbirros. Ambas producciones compartieron el mismo sello técnico. Fueron animadas por el estudio japonés Pacific Animation Corporation, sucesor de Topcraft, con quien Rankin Bass ya había colaborado antes. La música para esta nueva producción sería compuesta nuevamente por Bernard Hofer, y este sería otro elemento común que dio identidad a estas series, con melodías intensas que reforzaban la épica de cada batalla. Mientras los Silverhawks volaban entre las estrellas, los Thundercats seguían cosechando éxitos en la televisión, consolidando a Rankin Bass como una compañía capaz de reinventarse y conquistar la imaginación de los niños más allá de los especiales navideños. Esta era la era dorada de los héroes animados, y el estudio había encontrado su rugido más fuerte. Las dos grandes producciones de la compañía, Thundercats y Silverhawks, se habían posicionado como favoritas indiscutibles de los niños de la década de los 80. Sus mundos vibrantes, personajes carismáticos y música inolvidable marcaron una época dorada para la animación televisiva. Sin embargo, un error aparentemente insignificante terminaría por convertirse en la grieta que llevaría a la caída de esta mítica casa productora. Mientras que la línea de juguetes de los Thundercats había sido desarrollada por LJN Toys, la línea de los Halcones Galácticos recayó en Kenner. Pero este cambio, lejos de ser beneficioso, provocó un retraso fatal. Cuando Silverhawks llegó a la televisión, aún no existía una línea de juguetes que lo respaldara, y en una era donde la sinergia entre caricatura y mercancía era vital, esta ausencia debilitó el impacto comercial de la serie. Rankin Bass nunca logró recuperarse de ese tropiezo. En 1987, buscando mantenerse en la cima, Rankin Bass lanzó Comic Strip. C-O-M-I-C-S-T-R-I-P. Come on, take a trip on the comic strip. C-O-M-I-C-S-T-R-I-P. Come
presente Los Mini Monstruos. ¿Y quién salta y baila mejor que nadie? Las ranas del barrio. Peligros y aventuras submarinas con los tigres del mar. Una serie antológica que reunía 4 propuestas animadas: Street Frogs, The Mini Monsters, Karate Cat y Tiger Sharks. Esta última inspirada en el universo de Ted Wolf. Los Tigres del Mar. Nuevamente, esta producción contaría con los diseños de Mike Yermakian y con la música de Bernard Hopper, intentando replicar la magia de los felinos cósmicos y de los halcones galácticos, ahora en un entorno marino. Pero los tiempos habían cambiado, la competencia era feroz, los índices de audiencia descendían y el público ya no respondía con el mismo entusiasmo. Lo que debía ser un renacer terminó siendo El canto del cisne. Poco después, Rankin Bass cerraría sus puertas, dejando atrás de sí un legado de fantasía, héroes y magia que aún resuena en la memoria de quienes crecieron con sus historias. Capítulo 3. La caída de un grande. Por décadas, Rankin Bass había operado con independencia, navegando con pericia entre los desafíos de la industria televisiva. Sin embargo, los años 80 trajeron consigo enormes olas de cambio en la forma en la que la televisión se distribuía y monetizaba. La sindicación, la venta de programas a múltiples estaciones sin pasar por las grandes cadenas, se convirtió en un negocio cada vez más lucrativo, y las compañías que dominaban estas redes crecieron en poder. Fue en 1983 cuando Telepicture Corporation, un distribuidor ambicioso que ya había adquirido bibliotecas de programas populares, decidió comprar Rankin Bass. Esta adquisición le dio acceso directo a una cartera muy querida de animación y especiales, capaces de generar ingresos constantes por reemisiones. Telepictures no se conformaba con distribuir, también quería producir contenido propio, y con Rankin Bass bajo su ala, el estudio siguió creando series animadas para captar nuevas audiencias. Pero el mundo mediático está en constante movimiento, y en 1986 Telepictures se fusionó con Lorimar Productions, célebre por sus dramas televisivos, formando una nueva entidad, Lorimar Telepictures Corporation. Rankin Bass quedó integrado a esta estructura, pero las presiones del mercado y la competencia creciente hicieron que sus producciones fueran perdiendo fuerza. A finales de los 80, Lorimar Telepictures fue absorbida por Warner Communication, y con ello, Rankin Bass perdió la independencia que lo había caracterizado en sus años dorados. Aunque intentaron mantenerse vigentes con proyectos como Comic Strip, los índices de audiencia descendieron y el estudio fue apagándose lentamente. A pesar de ya no estar vigentes en televisión, Rankin Bass produjo su última película animada en 1999, titulada El Rey y Yo, basada en el famoso musical de Rodgers y Hammerstein. La cinta narraba la historia de Anna Leonowens, una institutriz británica que viaja a Siam para educar a los hijos del rey. La película buscaba revivir la magia de los clásicos musicales, pero no logró el impacto esperado y terminó siendo el cierre definitivo de la compañía.
La fusión con Lorimar y la posterior absorción por parte de Warner Bros. Marcaron el ocaso de Rankin Bass, lo que comenzó con un estudio independiente capaz de crear mundos mágicos y héroes inolvidables, terminó diluido en las estructuras corporativas del entretenimiento. El Rey y yo fue su último canto, un intento de mantener viva la tradición, pero también el epílogo de una casa productora que dejó un legado imborrable en la memoria de la animación y de la retrocultura. Arthur Gardner Rankin Jr. partió de este mundo el 30 de enero del 2014 y su inseparable amigo y socio creativo Julius César Bass lo siguió el 25 de octubre del 2022. Con su partida se cerró uno de los capítulos más épicos de la animación moderna, un relato que comenzó en los años 60 con sueños modestos y que terminó convirtiéndose en un legado eterno. Rankin Bass cerró sus puertas, pero su obra jamás se apagará. Sus especiales navideños, sus películas mágicas y sus héroes animados siguen vivos en la memoria colectiva, como ecos de una época en la que la animación era un puente hacia la fantasía y la esperanza. Cada personaje que crearon, desde Rudolph hasta los Thundercats, dejó huella en generaciones enteras, regalando alegría, emoción y un sentido de pertenencia a quienes crecieron con ellos. Hoy, sus producciones son más que simples caricaturas, son reliquias de la retrocultura, símbolos de un tiempo en que la imaginación se ritualizaba en cada cuadro animado. Rankin Bass nos enseñaron que la magia puede surgir de la artesanía, que los cuentos clásicos pueden transformarse en mitos modernos, y que incluso los héroes de papel y celuloide pueden convertirse en leyendas de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Ovelot. Nos vemos en la próxima. Si extrañas tu niñez, aquí puedes volver. Recuerdos en pantalla, los